oye? Sí. Seguimos aprendiendo la Biblia por medio de este seminario. Por eso hoy será la tercera palabra del seminario y sobre todo a través de este estudio podemos confirmar la veracidad de la Biblia y su certeza. Y también a través de estas cosas podemos confirmar la existencia de Dios, también su plan, su poder y no sé, su juicio y su amor. Por eso me gustaría que preste mucha atención para escuchar la palabra con mucha atención. Antes de empezar, vamos a saludarnos a unos otros con mucho amor, con mucho cariño. Bienvenidos a todos. Algunas personas nuevas que están aquí por primera vez, eh, pero estoy seguro de que cuando escuchemos bien la palabra podemos encontrar la bendición verdadera de Dios. Pues por este motivo hemos preparado este seminario y también para preparar nuestro corazón, primero vamos a orar. Voy a orar a Dios. Padre Dios, te damos las gracias por habernos guiado el día de hoy para escuchar tu palabra, para que podamos entender bien tu santa voluntad por medio de este seminario. Aquí están las almas preciosas ante ti, Señor. Como tú deseas que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Por este motivo hemos preparado este seminario y a través de esta ocasión podemos confirmar la existencia de Dios y su plan, su horario y su bendición. Por eso ayúdanos para que podamos comprender bien el mensaje del seminario, para que solamente, no para saberla, sino para entender tu gran gracia, tu gran salvación, verdaderamente por medio de esta ocasión. Por eso ábrenos el corazón y los ojos de entendimiento para que podamos comprender bien tu santa voluntad, podamos encontrar tu gran amor, tu gran gracia. Y a través de este seminario nosotros queremos darte la gloria. Por eso bendice este tiempo y guíanos. Dejamos todas las cosas en tu mano poderosa. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para empezar, vamos a ver un versículo de la Biblia. La semana pasada también lo leímos, pero vamos a ver. El libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 21, 22. Deuteronomio, capítulo 18, versículo 21 y 22. También pueden ver la pantalla, ¿no? Yo he puesto los versículos. ¿Sí? Entonces vamos a leerlos juntos. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, como este versículo, ¿cómo podemos confirmar que la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Si no hay ningún acontecimiento, ninguna prueba, ningún cumplimiento de la profecía, entonces no podemos saber, no podemos confirmar que la Biblia es verdad. Por este motivo, si Dios nos ha dejado las evidencias si por medio de las evidencias que están aquí en el mundo, para que podamos confirmar, averiguar estas evidencias, para que podamos confirmar la veracidad de la Biblia. Y también la Biblia está escrita muchas profecías, ¿no? Sí, sobre el futuro, ¿no? Sí, por eso la semana pasada averiguamos algunos cumplimientos de las profecías, ¿no? Sobre como Éxodo, ¿no? Sí, antes de entrar la tierra de Egipto a través del antepasado de Israel, Abraham. Dios prometió tres cosas y también le enseñó una profecía. Tu descendencia entrará a un país ajeno
y de allí si le servirá a ese país durante 400 años y luego saldrán, ¿no? Con muchas platas, oros y sí, riquezas, ¿no? Según esta profecía, sí, se ha cumplido, ¿no? Sí, con la mano de Moisés, Dios le salvó al pueblo de Israel enteramente de la tierra de Egipto con poder, con milagro y con el juicio. Y también si Dios nos ha dejado las evidencias, como la momia del rey que murió persiguiendo a Moisés en el Mar Rojo, ¿no? Y a través de esta momia podemos saber, este rey murió, ¿no? Sí, persiguiendo a Moisés en el Mar Rojo, y en el suelo del Mar Rojo también había llena, sí, de las ruedas de los carros egipcios, ¿no? Sí. Y después de este tiempo, Dios hizo pacto con el pueblo de Israel durante 40 años en el desierto, ¿no? Sí, eso libro de Levítico, Números, Deuteronomios. Aunque 3 libros, pero el resumen, el contenido es muy sencillo. Si tú obedeces mi palabra, entonces te daré la bendición. Pero si no obedeces mi palabra, entonces en lugar de llegar a ti la bendición, llegará la maldición, ¿no? Sí, como estos versículos. Sí, versículo 22 dice, traigan, anuncienos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacednos entender lo que ha de venir. De hecho, a través de ese versículo podemos saber, si Dios es verdadero, entonces Él puede contar lo que ha pasado desde el principio. Y también puede contar lo que va a venir, ¿no? Sí. Por eso la semana pasada, sí, os pido que seáis un juez para juzgar bien, ¿no? ¿Quién es el Dios verdadero? ¿Y quién es el pensamiento verdadero, ¿no? A través de estas evidencias. Y Dios convocó un testigo. Su testigo se llama pueblo de Israel. Capítulo 43 de Isaías, ¿no? Aquí, vosotros sois mis testigos. O sea, el pueblo de Dios puede ser testigo de Jehová Dios verdadero. No una religión, no unas personas, sino el pueblo de Dios. La nación Israel puede ser testigo de Jehová. Por eso, a través de su historia podemos saber la existencia de Dios y su poder y también la bendición y la maldición. La semana pasada aprendimos sobre la historia de Israel hasta antes, ¿no? Hasta pasado. Por eso vamos a ver los cumplimientos de las profecías. Primero, Éxodo. ¿Es cierto o no? Sí. Y la destrucción y la restauración de Israel. La semana pasada aprendimos sobre la destrucción de Israel. ¿Por qué? Porque ellos fue destruido, sí, por rechazar a Jesucristo. En el lugar de crucifixión, ¿no? Sí. Poncio Pilato, el gobernante de Roma, quiso soltar a Jesús. Pero el pueblo de Israel, en lugar de pedir a Poncio Pilato que resuelte a Jesús, sino soltará a Barrabás. Y diciendo una palabra muy asombrosa: la sangre de este hombre, o sea, la sangre de este Jesús, sea sobre nosotros y nuestros hijos. En aquel momento Dios estaba escuchando esta palabra. Y según su palabra, Dios pagó, ¿no?, el castigo, el juicio a lo largo de la historia de Israel durante unos 1900 años. La historia de Israel nos testifica que Dios bendice y también maldice según nuestra obediencia y desobediencia, ¿no? De hecho, la destrucción de Israel nos enseña: una persona rechaza la gracia de Dios, rechaza a Jesucristo de su corazón sinceramente, entonces Dios le castigará, le juzgará muy severamente. Eso fue un ejemplo. De hecho, a lo largo de la historia de Israel, muchos países
ajenos, o sea, los gentiles, quisieron extinguir el pueblo de Israel del mapa del mundo, pero ellos sobrevivieron como la cucaracha, ¿no? Aunque menospreciado mucho, pero sobrevivieron en este mundo y luego se ha restaurado hoy en día. Entonces también está profetizada esta cosa, la restauración de Israel. Hoy aprenderemos esta cosa y también las señales del fin del mundo. Desde el principio, desde la creación, ya Dios había decidido el fin del mundo, desde el principio hasta el final. Él puede contar todo. Por eso en la Biblia está escrita el fin del siglo. ¿Qué va a pasar cuando llega este fin del mundo? Por eso hoy vamos a aprender estas cosas. La restauración de Israel y las señales del fin del mundo. Y mañana también aprenderemos esta cosa. Los 4 imperios que estaban en este mundo y el anticristo que va a salir en un poco tiempo. Eso está escrito en el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, que es más difícil de entender según dice la persona, pero no tan difícil. Por eso mañana aprenderemos esta cosa. ¿Se entiende mi palabra, no? Entonces vamos a ver. ¿Por qué eligió al pueblo de Israel Dios? Sí, hay algunos motivos. Primero, para testificar la existencia de Dios. En mi caso, cuando yo aprendí la historia de Israel, por medio de la Biblia, me sorprendí muchísimo. Yo pensaba que la Biblia es un libro de religión, ¿no? Sí, que enseña a la gente que tú tienes que hacer buenas cosas, tú tienes que ser buena gente, tú tienes que ayudar a la persona. Yo pensaba el contenido de la Biblia será así, pero totalmente diferente. Sí, llena de la historia, sobre todo de Israel, ¿no? Y una persona aprende con el corazón abierto la historia de Israel según la Biblia. Muy difícil negar la existencia de Dios, porque se ha ocurrido, sí, según dice la Biblia, como profecía, la destrucción y la restauración. Y también para escribir la Biblia. Aproximadamente 40 personas escribieron la Biblia entera, desde Génesis hasta Apocalipsis. La mayor parte de los escritores eran judíos, ¿no? Sí. Y para que sea el pueblo en que nace Jesús. Jesús, judío, ¿no? Él nació en Belén de Judá, sí, Israel. Y también para que sea un ejemplo, ¿no? Aunque no saboreamos, no gustamos todas las aguas del mar, si solo, si, no sé, con una gota del agua del mar podemos saber su sabor, ¿no? Muy salada, ¿no? Como este ejemplo. Aunque no experimentamos muchas cosas de Dios, pero cuando vemos la historia de Israel, podemos saber, qué nos va a ocurrir, como un ejemplo. Por eso, si Dios nos ha mostrado su historia. Y el último, el reloj histórico que Dios ve. Ya tenemos el reloj, ¿no? Cuando vemos el reloj, podemos saber en qué hora estamos. ¿Qué hora es ahora, no? Sí, de la misma manera, cuando vemos la historia de Israel según la Biblia, entonces podemos saber en qué tiempo estamos viviendo. Muy cerca o muy lejos, y así podemos saber. Ya. Aquí la restauración de Israel. Si tienen la Biblia a la mano, vamos a buscar San Mateo capítulo 24. Ese capítulo totalmente, un capítulo entero que enseña las señales del fin del siglo, ¿no? Sí. San Mateo capítulo 24. San Mateo capítulo 24, versículo, primero 3. Sí, aquí también pueden ver la pantalla. Esa es la pregunta de los discípulos de Jesucristo, ¿no? ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y podemos encontrar una cosa muy rara.
a través de esta pregunta, ¿no? Sí. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿A qué se refieren estas cosas? Y luego, ¿qué señal habrá de tu venida? Delante de los ojos de los discípulos ya estaba Jesucristo, ¿no? Ya vino. Pero ¿por qué habrá? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿A qué se refiere esto? Entonces Jesús vendrá otra vez y del fin del siglo. Entonces a través de este versículo estas cosas indican la restauración de Israel y también la segunda venida de Jesús y del fin del siglo. Todo conectado, ¿no? Sí. Ya vamos a ver San Lucas capítulo 23. ¿Por qué los judíos mataron a Jesús? Ellos pensaban como esta manera. San Lucas capítulo 23. Versículo 37 y 38. San Lucas 23, 37 y 38. También pueden ver la pantalla para ahorrar el tiempo. Sí. Y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Es burla, ¿no? Se burla de Jesucristo. Y luego versículo 38. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Entonces el pecado que cometió Jesucristo es esto. Yo soy el rey de los judíos, ¿no? Porque ellos pensaban, como este versículo capítulo 24 de San Lucas, versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aquí ellos pensaban, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. O sea, Él pudo independizar a nosotros de la mano de Roma, físicamente. Pero como la enseñanza de Jesús. Jesús no tenía ningún interés en este mundo actual, en el mundo físico, sino mundo espiritual, ¿no? Enseñaba las cosas de Dios, la vida eterna, ¿no? Sí. Por eso ellos no entendieron nada y luego mataron a Jesús, porque su expectativa se ha cambiado en una gran desesperanza, decepción, ¿no? Sí. Por eso los israelitas esperaban la restauración de su tierra, su nación. Por eso, como San Mateo 24, ¿no? ¿Cuándo serán estas cosas? O sea, como estos versículos. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Siempre preguntaban esta cosa. Porque la restauración de Israel se ha conectado con la segunda venida de Jesús y del fin del siglo. Entonces Jesús dijo, versículo 7, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Nadie sabe el día exacto de la segunda venida de Dios. Y luego, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿A qué se refiere esto? Primero hay que haber la restauración de Israel. Y también seréis mis testigos hasta lo último de la tierra. Significa el evangelio que predicaron, si los discípulos se puede difundir a toda parte del mundo. Por eso el libro de San Mateo capítulo 24 versículo 14 está escrito, este evangelio se va a difundir por toda parte del mundo. Hoy en día, ¿a cuántos idiomas se ha traducido
la Biblia? Más de 3,000 idiomas. Más de 3,000 idiomas. Entonces todo el mundo puede leer la Biblia con su propio idioma. ¿Sí o no? Si no se ha difundido este libro, entonces ¿sí? La Biblia será falsa. Dios no existe, ¿no? Pero muy curiosamente, ¿sí? Ahora estamos viviendo el año 2025, ¿no? ¿Sí? Sigue existiendo la Biblia, vendiendo más, ¿no? Todavía, ¿no? Sí. Entonces, eso es la respuesta a Cristo. Ya saldrán estas señales para enseñar sobre la segunda venida de Dios, del Señor, y del fin del siglo. Aquí sale ¿sí? ocho cosas, ¿no? Saldrán muchos falsos cristos, o sea, falsos maestros, falsos profetas que enseñan la Biblia, pero equivocadamente. Totalmente diferente lo que enseña la Biblia. Vamos a ver. Yo he encontrado un video muy gracioso. ¿Que vuelve con otro nombre? Sí, justamente hace 2000 años el Hijo de Dios vino con el nombre de Jesús. ¿Y por qué causa el Hijo de Dios viene con un nombre nuevo ahora? Porque en este tiempo, como dice en el libro de Mateo capítulo 24, 4 y 5, dice que vendrán muchos en mi nombre, o sea, utilizan el nombre de Jesús, el antiguo, y con eso vienen a engañar a la humanidad hoy en día. Entonces, por eso el Hijo de Dios, por esa causa, viene con un nombre nuevo, como dice en el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. Dice, al vencedor le dará un nombre nuevo, dice. Entonces, ¿quién es este vencedor? Habla en el libro de San Juan capítulo 16, versículo 31 y 33. Dice, Jesús dice, yo he vencido al mundo, dice. Entonces, ahí nos hace ver de que el Hijo de Dios en la actualidad, en su segunda venida, ya que se ha manifestado a la tierra, entonces viene con un nombre nuevo, ese es el motivo. Entonces, ese nombre nuevo es Ezequiel Jonás, como dice aquí justamente en la hoja, y aquí está su rostro, justamente. Ese es el rostro. Esta es la congregación de los anticristos. ¿Podemos decir que usted es la bestia? ¿El anticristo? El anticristo, Jesucristo hombre, es lo mismo. El primero dijo que él era un ángel, luego dijo que él era la encarnación de San Pablo, luego dijo que era el Espíritu Santo, y luego dijo que él era Jesucristo. El anticristo. ¿Cómo él puede ser Jesucristo y ser el anticristo a la vez? Es algo que él tendría que explicar de su propia mente, porque no hay versos bíblicos para tratar ese tema. Para mí es un privilegio estar apoyando al Rey de Reyes y Señor de Señores, al mismo Jesucristo hombre, José Luis de Jesús Miranda. El 666 y pedirle a la gente que lo haga. Ese es el mismo mensaje que yo siempre he predicado, que el pecado fue quitado. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo a Lisbeth amó a la iglesia, a sus hijos, y se entregó a sí misma por ellos. Por eso yo soy la única salvadora y mediadora, la sabiduría de Dios, ya que es el conocimiento de la verdad que yo te he dado lo que te salva. Y todos los que aman la verdad y la justicia de Dios son bienvenidos en mi reino. Como he mencionado antes, si nos deshacemos de todas las Biblias en el mundo, no importaría, porque es lo que sale de mi boca, lo que verdaderamente trae la vida eterna a los hombres. Que reencarnei, e eu só vos falo o que eu escuto do meu pai, e a minha voz, por certo, tem que ser diferente, porque eu não sou deste mundo, porque minha voz não tem pátria, não tem fronteira, e eu que vos falo sou espírito e verdade. Eu sou deste mundo, insisto em dizer, contra irmãos, reis contra reis, é o princípio das dores, e agora está nesses tempos. Al avanzar en el reino tecnológico, pero no el espiritual, el hombre avanza hacia su destrucción. Antes de eso tenemos que construir algo para asegurar que la humanidad no desaparezca completamente. Hoy en día salen muchos, ¿no? Sí. Para
engañar a la gente. ¿Sí? Si no leemos la Biblia, muy probablemente podemos ser engañados. No solo por estas hombres, sino por muchas falsas enseñanzas hoy en día, ¿no? Sí. Por eso saldrá muchos falsos cristos, ¿no? Sí. Y maestros. Y también hambre, terremotos, tal, esta cosa. Y número 5 aquí, restauración de Israel y Jerusalén. Por eso la Biblia, San Mateo capítulo 24, versículo 32, 33 dice, aprended la parábola de la higuera, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere higuera? Higuera es un representante de Israel, ¿no? De hecho, en el libro de Biblia, 3 árboles que representan sobre Israel. Y higuera, y vid y olivo. 3, ¿no? Estos 3 árboles son representantes de Israel. Entre ellos hay higuera, porque su carácter muy parecido a la restauración de Israel, ¿no? Sí. Por eso aquí aprended la parábola de higuera. ¿A qué se refiere esto? Cuando Jesús vino a este mundo para encontrar los frutos verdaderos. Cuando entró a Jerusalén, él vio un árbol de higuera que llena de las hojas. Él tuvo hambre, por eso buscaba un fruto para comer algo, pero este árbol no tenía ningún fruto, solamente las hojas. ¿A qué se refiere esto? Aparentemente son buena gente, ¿sí? Aparentemente son buenas religiones, ¿sí? Religiosas, pero no tiene sinceridad en su corazón. No lleva ningún fruto que agrada a Dios. Por eso Jesús maldijo esta higuera. Inmediatamente se secó, ¿no? Sí, durante unos 1900 años. Pero cuando se acerca el verano, entonces esta higuera que como murió va a restaurar. Ya vamos a ver San Mateo capítulo 24. Versículo 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Aquí, cuando ya su rama está tierna. ¿A qué se refiere esto? Eso, la restauración de Israel. Higuera, antes, ¿cómo se pareció? Murió. Pero de repente, si salió, si brota las hojas. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Sabéis que el verano está cerca. Verano es el tiempo de cosechar. Cuando se madura el fruto, trigo, se cosecha, ¿no? Y almacenamos en el almacén. De la misma manera, cuando está cerca, cuando viene el verano, entonces el Señor vendrá para recoger su gente, o sea, salvos verdaderos, ¿no? Sí. Por eso aquí aprende la parábola de higuera, dice, ¿no? Sí. Como esta hoja. La evidencia más convincente de que Dios existir es la restauración de Israel. La semana pasada aprendimos, ¿sí? Recientemente, durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Cuántos judíos murieron? 6 millones por Alemania, ¿no? Sí. Por soldado, sí, de Alemania. 6 millones judíos. Casi 1/3 de su población murieron durante la Segunda Guerra Mundial. Después de acabar esta guerra, en un poco años, ellos se independizó. Como este versículo vamos a ver, Jeremías 31, 35, 36. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Versículo 36, leamos juntos. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente.
Cuando se escribe este libro, Jeremías, más o menos 2600 años. Antes de destruir por la mano de Babilonia, ya había, sí, está escrito este libro Jeremías. Muchos países quisieron extinguir el pueblo de Israel del mapa del mundo, ¿no? Pero vamos a ver, las leyes naturalezas, como sale sol del este, ¿no? Sí, de la mañana. Pero vamos a ver, cambia. Mañana sale sol del oeste. ¿Puede ocurrir? Nunca jamás ocurrir. Como este versículo, si cambia las leyes naturaleza, entonces el pueblo de Israel no puede ser una nación. Muchos quisieron matar, extinguir el pueblo de Israel, pero sobrevivió y restauró su país para cumplir esta profecía, ¿no? Aquí Ezequiel 36, hace 2600 años está escrita. Ya se escribió este libro, ¿no? Les esparcí por las naciones. Ellos estaban, el pueblo de Israel estaba en el Babilonia, el país Babilonia, no otros países, solo en Babilonia. Pero ¿qué dice? Les esparcí por las naciones. ¿Cuándo se cumplió esta profecía? El año 135 después de Cristo, por Roma. Pues se expandieron por toda parte del mundo. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre. La gente, mirando el pueblo de Israel, su sufrimiento, su tribulación, pensaba que Dios no existe. Si Dios existe, entonces Él tiene que ayudar a su pueblo, ¿sí o no? ¿Sí? Se profanó mucho el nombre de Dios. Por eso, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por eso Dios decidió para restaurar el pueblo de Israel. Por eso ya está cumpliendo esta profecía, la restauración de Israel. Como la semana pasada, ¿no? Sí, la tierra desierta ya va a cambiar tierra fértil como el huerto de Edén. Pueblo disperso retornará a su tierra. Y maldiciones, genocidios, va a cambiar un país tan poderoso que nunca puede tocar a ese país. El año 1948, 14 de mayo, nace el Estado de Israel. Vamos a ver un video muy sencillo. Y mire, la semana pasada hablamos un poco de la Franja de Gaza y hoy vamos a conocer más, pero ahora de Israel. Geográficamente se encuentra en Medio Oriente. Sus fronteras colindan con Líbano al norte, Siria al noreste, la Autoridad Palestina o territorios de Cisjordania y Jordania al este y con el mar Mediterráneo y Gaza al oeste, así como Egipto al sur. Todo esto en una superficie de 22.145 kilómetros cuadrados, un espacio menor a Tabasco, pero un poco mayor a Hidalgo. Cuenta con una población de 9.300.000 habitantes, aproximadamente casi los mismos habitantes que tiene tan solo la Ciudad de México. Es una nación relativamente nueva, pues su fundación como Estado de Israel se dio el 14 de mayo de 1948. Su gobierno es una república parlamentaria con el hebreo como su idioma oficial y el árabe en menos medida. Isaac Herzog es su presidente y Benjamin Netanyahu el primer ministro. Desde su fundación, Israel ha enfrentado 8 guerras oficialmente. La primera, un día después de su fundación, contra los ejércitos árabes conformados por Egipto, Siria, Jordania, Líbano e Irak, en donde los israelíes salen victoriosos un año después. El segundo conflicto vino en 1956, cuando Egipto nacionalizó el Canal de Suez. El 5 de junio de 1967 llega la Guerra de los 6 días contra Egipto, Siria y Jordania, en donde al final se queda con la parte este de Jerusalén y toma el control
de la Franja de Gaza. Para 1973, Egipto y Siria atacan a Israel en un conflicto que termina en 1979 con la paz con Egipto, y un año antes se firman los acuerdos de Camp David. El 6 de junio de 1982, los israelíes invaden Líbano y sitian Beirut, ocupando la parte sur hasta el 2000. Pero en 1987, palestinos de Cisjordania y Gaza lanzan la Guerra de las Piedras, o la primera intifada por la ocupación israelí, que se supone termina en un proceso de paz entre 1993 y 1995 con los acuerdos con la autoridad palestina, en una relación paz y odio que solo ha pasado por periodos de tensa calma a movimientos de violencia desmedida. En un Israel que, dentro de sus bondades, aparece como el primer país en Medio Oriente en demostrar la igualdad de la mujer en la sociedad, en donde ellas tienen más grados académicos que los hombres, son el tercero con la iniciativa empresarial más alta del mundo, en un territorio con 60% de desierto, pero en donde sus bosques han sido plantados a mano, en una tierra que ojalá pronto encuentre, junto con sus vecinos, la paz en esta difícil situación. Y por cierto, Israel también tiene avances tecnológicos que han cambiado al mundo. Paco. Como este video, ¿no? Como un resumen de después de independencia de Israel, ¿no? Sí. Como noticia, sí, Israel tuvo 8 guerras, ¿no? Sí, todo, ¿quién ganó? Israel ganó. El siguiente día su independencia ya hubo en la primera guerra. ¿Quién ganó? Israel, ¿no? Como color de territorio. Sí, verde significa pertenece a Palestina, ¿no? Sí, antes de independizarse, sí, todo ocupaba Palestina. Por eso Palestina insiste en que esta tierra nuestra, ¿no? Pero de repente independizó Israel y proclamó: esta tierra ya Dios hace, sí, 2000, sí, 3500 años ya había profetizado, ¿no? Eso de nosotros. Por eso hubo guerra. Y luego, ganando la guerra, poco a poco, sí, recuperado su territorio. Ahora mismo, sí, queda muy poco para Palestina. Hoy en día, guerra, Gaza. ¿Por qué Gaza? Y también hay un gran motivo. Delante del Gaza, un mar Mediterráneo llena de gas natural y petróleo, ¿no? Para, sí, conquistar, para ocupar esta cosa, Israel también, sí, ocupando esta tierra, ¿no? Sí. La tierra de Israel, como este desierto, llena de arena. Por eso los palestinos, duros muchos años, ellos intentaban cultivar algo, pero no salía nada, porque llena de tierra, arena, y no llovía mucho. Por eso no podía ganar, no podía cultivar, producir ningún fruto. Pero muy curiosamente, después de la independencia de Israel, ha cambiado la tierra. Y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron, ¿no? Como esta imagen. Hoy en día, si los israelitas explotan las flores y los trigos y los frutas también, ¿no? Sí. Se ve como el huerto de Edén, ¿no? Todo verde, ¿no? Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Cuando se escribió este libro, hace 2600 años. Cuando cumplió, hace poco, ¿no? Ahora, supermoderno Israel. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. ¿Cuándo habló Jehová Dios? Hace 2600 años. ¿Cuándo cumplió? Hace 80 años más o menos. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Vamos a ver, un país que perdió durante 1900 años su tierra, su
no sé, soberanía, su pueblo y persiguiendo mucho, de repente se independizó y luego cambió. Un país tan poderoso en un poco tiempo. ¿Hay algún este país? No, no hay. Solo Israel. Muy curiosamente, según la Biblia, su destrucción, su restauración está profetizada. Ya. Y también la manera de regresar, ahí también está escrita. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Isaías 68. En la época de Isaías no había palabra avión, ¿no? Sí. Pero Isaías vio algo. En el cielo, sí, volando y llevando al pueblo de Israel. Y expresó como este versículo, ¿no? ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como paloma a sus ventanas? ¿A qué se refiere esto? Israelitas van a regresar a su tierra antigua, ¿no? Volando, montando el avión. Porque su territorio, si ya alrededor de él, de su tierra, está lleno de sus enemigos, árabes. Y delante de su territorio, mar. Por eso no puede, ¿no?, traspasar por la carretera, por la tierra. Por eso hay que volar en avión. Por eso los judíos regresando en el avión. De oeste, este, norte, sur, todos están regresando. Cuando tuvimos en tiempo de coronavirus, ¿no? Sí, Europa, sobre todo París, Francia, sí, no sé, sí, provocaron, sí, aborrecimiento hacia los judíos, ¿no? Por eso el primer ministro, sí, de Israel, Benjamín Netanyahu, sí, dijo que todos los israelitas tienen que regresar a nuestra tierra, porque hemos inventado la vacuna de coronavirus. El país que se realizó la vacuna primera vez, eso, Israel, ¿no? Sí. Por eso en aquel momento muchos judíos regresaron. Y durante el tiempo de guerra entre Rusia y Ucrania, también los judíos han regresado. Pero hoy en día hay guerra. Por eso no tan establecida la situación. Por eso aún quedan los israelitas. Por eso no pueden regresar. Pero cuando termina este conflicto, entonces todos van a regresar, según la profecía de la Biblia. Y otra cosa, Isaías 65, 60, versículo 5 dice: se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. ¿A qué se refiere esto? Israel tiene dos mares. Dentro de su territorio se llama Mar Muerto, porque la densidad de sal muy alta. No puede vivir ningún pez. Por eso ha puesto nombre Mar Muerto. No sirve nada. Pero después de desarrollar la ciencia y tecnología, se ha descubierto este Mar Muerto es lleno de tesoro. Un tesoro grande, ¿no?, que llena de minerales, uranios, que el primer material de bomba nuclear, ¿no? Por eso, como un artículo, el tesoro del Mar Muerto es mayor que los bienes de Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Mar Muerto, ¿no? Sí, no sé, paro, ¿sí? Eso es muy bueno para la piel de las personas. Por eso también se ha exportado como, sí, cosmético, ¿no? Sí, maquillaje para las mujeres. Y para comprar este pedazo de Mar Muerto hay que vender 3 países más ricos: Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Sí. Entonces, vendiendo este Mar Muerto, ellos pueden ser más ricos del mundo, ¿no? No solo esto, delante de su territorio, Mar Mediterráneo, llena de gas natural y petróleo, ¿no? El petróleo descubierto por Israel frente a Gaza es palestino, ¿no? Se ha descubierto este lugar lleno de gas natural y petróleo. Y también las riquezas de las naciones hayan vuelto a ti. Se suena estas marcas, ¿no?
¿Qué dice aquí? Boicot Israel. Entonces nosotros no compraremos estas cosas. ¿Por qué? Cuando compramos estas marcas, entonces nuestro dinero va a entrar ¿a dónde? Al bolsillo de Israel. Nosotros no podemos comprar estas cosas diariamente. No. Aunque dice, ya vamos a dejar de comprar estas marcas, pero no podemos. Coca-Cola, no Coca-Cola, Pepsi, y no Pepsi, Schweppes, no Schweppes, Fanta, no Sprite, ¿no? Sí. Todo pertenece a quién? A la empresa judía, ¿no? Sí. Y también McDonald's. A mí no me gusta McDonald's. ¿Qué apetece? No sé. KFC, ¿no? Sí. Cuando consumimos estas cosas, sí, todo nuestro dinero va al bolsillo de judía. Aquí Carrefour también, ¿no? Sí. Sí. Vamos a ver. El pequeño vendrá a ser 1000. El menor, un pueblo fuerte. Yo Jehová a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. ¿Se ha cumplido? Sí. ¿Quién puede describir de esta manera? Un país fue destruido totalmente. De repente se restauró grandemente. No solo un país pequeño, sino, como este versículo, el pequeño vendrá a ser 1000. El menor, un pueblo fuerte. ¿No? Hoy en día, Israel puede controlar al mundo entero con su dinero. ¿No? ¿Os suena estas personas? ¿Quién es? Albert Einstein, ¿no? ¿Quién es? Sí, Freud, ¿no? Sí, Karl Marx, ¿no? Como líder de la filosofía y también ciencia, ¿no? Son judíos, ¿no? ¿Qué dice? Menor será 1000, pequeño será grande, ¿no? Sí. Los judíos son muy inteligentes. El premio Nobel, ¿no? Sí. ¿Qué raza, qué tipo de persona ganaron más Nobel, sí, premio Nobel? Los judíos, ¿no? La fuerza judía tiene su razón. Estados Unidos controlado por los judíos, ¿no? Sí. El poder del lobby judío en los Estados Unidos, mito o realidad. Hoy en día sí conoce muy bien, ¿no? Sí, por eso, para ganar la presidencia hay que acudir a judíos para ganar su voto, para ganar su apoyo, ¿no? Por eso los presidentes de Estados Unidos siempre están a favor al pueblo de Israel, ¿no? Sí. Por eso judíos están controlando el país más poderoso de este mundo, es Estados Unidos. Y Estados Unidos también controla el mundo, ¿no? Sí. Ezequiel 37:11. Ya vamos a ver, antes de esto, vamos a mirar Ezequiel 37, versículo 1. También pueden ver, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, ¿no? Dios le llevó a Ezequiel, donde llena de los huesos, ¿no? Sí. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí, que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera, ¿no? Y luego, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, Jehová, tú lo sabes. Entonces vamos a preguntar a nosotros. Los huesos secos en gran manera, ¿esos huesos secos pueden revivir? Imposible, ¿no? Sí. Dios mostró esta visión a Ezequiel para enseñarle algo muy importante. Y tú tienes que mandar a esos huesos secos para que revivirán, ¿no? Entonces Ezequiel mandó. Aquí me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y versículo 10. Y me dijo 10, y profeticé como me había mandado.
y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Huesos secos, ¿revivieron o no? Revivieron. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Una visión. Si no hay interpretación, muy difícil entender qué significa esta visión. Pero la Biblia nos da la respuesta. Versículo 11. Veamos juntos. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Estos huesos son la casa de Israel. Durante la Segunda Guerra Mundial, ellos eran muertos, ¿no? Huesos secos. ¿Sí? ¿A qué se refiere secos? Durante muchos años ellos fueron perseguidos, ¿no? Fueron matados, pero de repente revivieron. Y estas en sus pies, dice que grande, sí, no sé, ejército, ¿no? Un ejército grande en extremo. Entonces, ¿por qué ejércitos? Para conquistar a los países. No poder militar, sino poder económico. Hoy en día, Israel controla todo el mundo con su dinero. No sé, ustedes se suena una inversión, una empresa de inversión, se llama BlackRock, ¿no? Sí. Si pueden buscar información BlackRock, ¿no? Sí. Una empresa inversión, pero su dueño es judío. Sí. Casi todas las empresas de este mundo pertenecen a esta empresa, sí, BlackRock. Entonces, utilizando su inversión, sí, ganando muchísimos dineros. Aquí en España también, ¿no? Sí. Como Ezequiel 37:11, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos, pero ya fueron revividos. Y ejército grande en extremo para conquistar al mundo entero. Los israelitas no olvidaron su persecución. ¿Saben ustedes? ¿No? Israel tenía dos ideas. Sionismo, o sea, vamos a regresar a nuestra tierra antigua, tierra palestina. Y venganza a los gentiles. Nosotros podemos perdonarlos, pero no olvidaremos. ¿A qué se refiere esto? ¿Sí? No pueden perdonar al mundo entero. Por eso, el libro de Apocalipsis, el mundo entero va a haber guerra contra Israel. Eso es un escenario que va a destruir el mundo. Eso mañana aprenderemos. Sí. Aquí, el poderoso ejército de Israel, ¿no? Sí. El poder militar de Israel aprueba. Así es el ejército más tecnológico de Oriente Medio. ¿Sí? Ellos atacaron a Irán primero, ¿no? Sí. Irán era más poderoso, tenía bombas nucleares, pero Israel lo atacó, ¿no? Sí. Porque Israel sí, tenía gran, no sé, sí, ¿cómo se llama? Mossad, ¿no? Sí. Sí. Agencia de información, sí. Por eso sí sabe todas las informaciones. Sí. Benjamín Netanyahu en la ONU. Se están cumpliendo las profecías bíblicas en nuestros días. En nuestros días. ¿Quién puede describir de esta manera la destrucción de un país y la restauración de un país, concretamente Israel? Según lo que dice la Biblia, ya sea cumplida. Entonces, ¿la Biblia es verdad o no? Sí, es verdad. Sí. San Lucas 21:24, aquí, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Aquí, los tiempos de los gentiles. ¿A qué se refiere esto? Por
haber rechazado Israel a Jesucristo, entonces la gracia de Dios se ha traspasado a los gentiles, o sea, a todos nosotros, ¿no? Pero cuando termina este tiempo, entonces la ciudad Jerusalén va a regresar a la mano de Israel. Israel quiere recuperar su territorio entero, pero el lugar más importante de su territorio es el templo. Todavía está en mano de los musulmanes. Todavía no ha regresado. Pero cuando termina los tiempos de los gentiles, entonces va a regresar este templo a la mano de Israel. También está preparado todo Israel. Vamos a ver, ¿cuándo se escribe este libro? Hace 1900 años, antes de destruirse su país, ¿no? Eso es la profecía de Jesucristo. ¿Sí? Vosotros seréis como cautivos, ¿no? ¿Sí? Llevados cautivos a todas las naciones, pero Jerusalén, ¿sí?, va a regresar. Ya vamos a ver un video. This moment this is history. President Trump, by recognizing history, you have made history for our people. It evokes profound collective memories of the greatest moments we have known on this city on a hill. In Jerusalem, Abram passed the greatest test of faith and the right to be the father of our nation. In Jerusalem, King David established our capital 3,000 years ago. In Jerusalem, King Solomon built our temple, which stood for many centuries. In Jerusalem, Jewish exiles from Babylon rebuilt the temple, which stood for many more centuries. In Jerusalem, the Maccabees rededicated that temple and restored Jewish sovereignty in this land. And it was here in Jerusalem, some 2,000 years later, that the soldiers of Israel spoke three immortal words: Har Habayit Biadenu, the Temple Mount is in our hands. Words that lifted the spirit of the entire nation. We are in Jerusalem and we are here to stay. ¿Qué significa esto? Sí, Trump proclamó, ¿no? Sí, la capital de Israel ya es Jerusalén, ¿no? Y ha puesto la embajada de Estados Unidos en la ciudad Jerusalén, ¿no? Sí. Como es de profecía, la Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Muy curiosamente está cumpliendo estas cosas. Dios cumple las promesas según su palabra, ¿no? Sí. Entonces, ¿Dios está vivo o no? Sí. Ya. Y luego muchas señales. Aunque no podemos ver todas las cosas, podemos saber, ¿no? Sí. Hoy en día, si aquí en España no tiene mucha hambre, sí, pero como Cuba, ¿no? Sí. Y otros países, sí, está sufriendo por hambre, ¿sí o no? Sí. Aunque avanzada tecnología y ciencia y hay muchos productos, pero otros países están sufriendo por el hambre. Y terremotos, cada vez más. Según la Biblia, cuando hay pecados en el mundo, entonces Dios también juzga a la tierra. Por eso terremotos más grandes, más severos, ¿no? Sí. No solo unos lugares, sino por muchos lugares. En Corea no había terremotos antes, pero ahora poco a poco está ocurriendo terremoto. Aquí en España, no mucho, ¿no? No sé, vamos a ver. Ojalá que no llegue ningún terremoto. Pero cada vez más veces y más grandes, ¿no? Sí. Y también pestilencia, o sea, las enfermedades, ¿no? Una amenaza constante, la aparición de nuevas enfermedades.
Sí. Hace unos días yo también tuve no sé si resfriado como gripe, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces yo he tenido este gripe y resfriado? De toda mi vida, muchos, ¿no? Pero todavía no soy inmune, ¿no? Sí. Porque siempre salen nuevos virus, ¿no? Y como sabemos, hace, no sé, 6 años, ¿sí? Un virus muy famoso, coronavirus, ¿no? ¿Sí? Una región, ¿no? ¿Sí? Un país sí puede estar sufriendo por un virus, pero por toda parte del mundo está sufriendo por este virus, coronavirus, ¿no? Sí. Y también cambio climático y calentamiento global, ¿no? Causas y consecuencias. Cada vez muy raro el clima. ¿Sí? Hace unos días también llovió mucho en Valencia, ¿no? Sí. Hace un año, ¿sí? Como inundación, murieron más de 200 personas. ¿No? Sí, cada vez muy raro el clima. En Corea también. Todo el mundo igual, ¿no? ¿Por qué? Sí, por cambio climático, ¿no? Sí. La tierra está cada vez más caliente. Si sube 1 grado del mar, entonces sí, habrá gran desastre de naturaleza en este mundo. Pero cada vez más caliente la temperatura del agua del mar, ¿no? Sí. Y también los glaciares que más rápido se están derritiendo, ¿no? Sí. Y también la tierra está sedienta. Cada vez más falta agua. Aquí Segovia, sí, llena de agua suficiente, pero abajo, Murcia, sí, siempre pone, el agua es la vida, dice, ¿no? Para ahorrar el agua. Sí. El precio de agua también es diferente, cada sí, comunidad, ¿no? Sí. Cada vez. Entonces vamos a ver. Si conocemos el clima de mañana, nosotros podemos preparar, ¿no? Siempre nosotros miramos el tiempo. Mañana, ¿qué temperatura nos llega? ¿Sí? A calor, entonces yo voy a poner la ropa ligera. A mañana muy frío, mucho frío, entonces voy a preparar un abrigo, ¿no? Hoy en día, si predecir el tiempo, eso es muy natural, ¿no? Por eso piensa que, ¿por qué el tiempo de predicción si se ha fallado? Sí, muy diferente, muy difícil si predecir el tiempo mañana. Sí, para predecir el tiempo hay que utilizar un ordenador súper potente, ¿no? Sí, vale muchísimo, pero aún fallo. Pero la Biblia nunca fallará. Por eso nos enseña mañana qué va a ocurrir, ¿no? ¿Por qué estamos aprendiendo esas cosas? Para que podamos estar preparados para atender a la segunda venida del Señor. Cuando veáis estas cosas, entonces conoced, está cerca a la puerta, dice la Biblia. El país Israel fue restaurado. Y al mismo tiempo está ocurriendo estas señales: hambre, pestilencia, terremotos, guerra, rumores de guerra, ¿no? Sí, todo están ocurriendo. Por eso nosotros podemos predecir la mañana. Pero si hubiera sabido de antemano la caída de avión, ¿habríamos podido montar esta cosa? No. No sabemos qué va a ocurrir en el futuro. Si hubiéramos sabido de antemano de este accidente, entonces no habría conducido, ¿no? Sí. Pero no sabemos. De hecho, en este mundo, nosotros podemos saber lo que ocurrió ayer por medio de periódico, ¿sí o no? ¿Qué ocurrió ayer? ¿Qué ocurrió antes, pasado? Pero para ver el futuro hay que estudiar la Biblia, porque la Biblia nos enseña lo que va a ocurrir mañana, ¿no? Pues la Biblia dice, San Mateo, como conclusión, ¿no? Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo de Dios. Y los días de Noé, ¿qué hicieron la gente? ¿Sí? Comieron, bebieron,
dando casamiento, compraron y vendieron, la vida cotidiana, pero no tiene ningún interés sobre las cosas de Dios. Noé predicó sobre el juicio de Dios. Dios un día va a traer el diluvio para juzgar a nosotros, a la tierra entera. Entonces vamos a entrar el arca. Pero nadie le hizo caso a la palabra de Dios. Vas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Antes del diluvio, Dios mostró un milagro, ¿sí? Juntando los animales, ¿no? Ellos entraron en el arca. La gente lo miró todo. Hoy en día, la historia de Israel nos mostró, ¿sí o no? Están regresando a su tierra como milagro, pero no tiene interés la cosa de la palabra de Dios. Por eso cuando viene el Señor, entonces se distinguirá dos tipos de las personas. Se quedan y pueden ser tomados. Por eso aquí, velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Leamos juntos. Así también vosotros, cuando veáis todas las cosas, conoced que está cerca a las puertas. Ya vamos a ver un video. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Jesucristo regresará por su iglesia. La Biblia dice en Mateo 24:42, velad pues, porque no sabéis la hora en que ha de venir vuestro Señor. Quiero que sepan, hermanos, que Jesucristo podría venir el próximo mes, o podría venir la próxima semana, incluso hoy mismo. Como yo, ¿no? Estoy predicando, pero de repente viene el Señor, se va a ocurrir esta cosa. Porque todas las profecías está cumplida y está cumpliéndose, solo queda esta parte, ¿no? Ya vamos a ver San Mateo capítulo 24, versículo 42.
del versículo 40. Ya vamos a ver. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Como estos versículos, ¿no? Sí. Dos hombres estaban trabajando en el campo. Sí, el día, ¿no? Sí. Durante mañana o tarde estaban trabajando. De repente uno será tomado, uno será dejado. ¿A qué se refiere esto? ¿Quién puede ser tomado? El que recibe la salvación verdadera. El que tiene la vida eterna puede ser tomado. Pero no tiene la seguridad de tener la vida eterna, puede ser dejado este mundo. Dos mujeres están moliendo para preparar la comida, ¿no? En otro lugar, capítulo 21 de San Lucas, dos hombres estaban durmiendo. Aquí noche, otro país día, otro mañana, diferente, ¿no? Pero se ocurre el mismo tiempo. Cuando viene el Señor, se va a ocurrir como este video, ¿sí? Entre nosotros. Yo quiero que todos nosotros podemos ser tomados al Señor, pero no creo. Algunos pueden ser dejados. Por eso hay que preparar. Por este motivo estamos aprendiendo la Biblia, ¿no? Sí. Estamos aprendiendo las señales de la segunda venida del Señor y del fin del siglo. San Mateo capítulo 24. Todo menciona esas cosas. Sobre todo la restauración de Israel. Vamos a ver, un país fue destruido totalmente, ¿no? Sí. Fue sacado de su tierra y esparcido por todas partes del mundo. De repente se independizó y se regresó y ganó todas las guerras. Y apenas más o menos 80 años convertido en un país tan poderoso. ¿Puede ser? Sí. Ningún país tiene esta historia. Solamente Israel tiene esta historia, según la Biblia. ¿Sí? Yo Jehová he hablado, lo haré y cumplirá pronto. Por eso, cuando vemos la historia de Israel, podemos saber en qué hora estamos viviendo. Muy cerca, de verdad. ¿Sí? Porque hay guerra entre Israel e Irán. También mañana aprenderemos. ¿Sí? Eso también está profetizada la Biblia. ¿Sí? ¿Qué países van a atacar a Israel? ¿Qué arma utilizará? Todo está escrita la Biblia. ¿Cuándo se escribió? Hace 1900 años. Pero ya ahora está ocurriendo delante de nuestros ojos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que aprender en la Biblia? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, ¿no? Nosotros tenemos que tomar esta cosa en serio, de verdad. ¿Sí? Dios castigó al pueblo de Israel por su desobediencia, ¿no? Durante unos 1900 años. Y nosotros, cuando desobedecemos a la palabra de Dios, cuando no aceptamos a Jesucristo verdaderamente, entonces, ¿sí?, ¿qué nos esperará? El juicio final de Dios, ¿no? Y mañana voy a explicar sobre qué va a ocurrir después de la segunda venida del Señor. También está escrita. ¿Sí? Si una persona ya recibió la salvación, no hace falta aprender esas cosas, pero vamos a ver. Todo está preparado. Lo que va a ocurrir después de este tiempo. Mañana lo aprenderemos, ¿vale? Entonces hoy hasta aquí la enseñanza, sobre todo la restauración de Israel y las señales del fin del siglo, ¿no? Sí. Muy curiosamente ya está cumplida la profecía. Entonces mañana también veremos, ¿no? Y luego la semana que viene, los temas más importantes para cada individuo, cada uno de nosotros. Si es verdad la Biblia, entonces, ¿qué tengo que hacer, ¿no?, para tener la vida eterna? Eso es más importante, ¿sí?
Por eso, si les pido que si participen hasta el final del seminario. Terminaremos la semana que viene, sábado y domingo. ¿Sí? Hasta mañana, eso como un estudio para testificar la existencia de Dios, la veracidad de la Biblia. Si ya creemos estas cosas, entonces para cada uno de nosotros, mi vida eterna, eso cómo podemos conseguirla. Eso tenemos que aprender la semana que viene, ¿vale? Entonces, sí, vamos a terminar con la oración, la palabra hoy, voy a orar. Padre Dios, te damos las gracias por habernos guiado el día de hoy para que podamos aprender de tu palabra por medio de este seminario. Según tu palabra, según tu profecía, el pueblo de Israel, la nación Israel fue destruida y también fue restaurado según tu palabra. Ahora estamos viviendo en la época muy cercana de la segunda venida del Señor. No sabemos cuándo vendrá el Señor, pero nosotros tenemos que estar preparados para atender a ti, Señor. Por eso aquí las almas preciosas ante ti, Señor. Por eso guarda sus pasos y sus corazones para que puedan acercarse más a tu palabra, para que puedan encontrar tu gran gracia, tu gran amor verdaderamente. Y el resto del tiempo del seminario, todo lo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. También ya está preparada alguna merienda, como un bocadillo. Puede recoger.